Ok. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tertulia del día de hoy, nuestra primera tertulia del año 2020. Para ello tendremos con nosotros a Carolina Pagliacci. Carolina Pagliacci es profesora del IESA, es PhD en Economía de la Universidad de Texas A&M y egresada de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Carolina, he tenido el placer de compartir con ella por varios años, inclusive cuando estábamos en la universidad, en el plano profesional. El plano profesional también. Y ha sido una de las grandes estudiosas de las fluctuaciones cíclicas en la economía venezolana. Ella también ha participado mucho en trabajos de investigación que tienen que ver con la identificación de los choques que estarían afectando a la evolución de la economía. Y también se ha enfocado mucho en estudiar los impactos de la política monetaria sobre las principales variables macroeconómicas. Sin más preámbulo, les dejo con ustedes, con Carolina, que nos conversará un tanto sobre las fluctuaciones cíclicas de la economía venezolana. Adelante, Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Omar, y muchísimas gracias a ustedes, muchachos, que, digamos, tan temprano en el año ya están asistiendo, digamos, a esta reunión. Todavía estamos apenas arrancando el año, así que, bueno, hay que ir calentando motores. Esperemos que este año, pues, sea mejor, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir entonces la presentación. Poco aprovechando que somos pocos, digamos, yo creo que podemos hacer, digamos, la reunión bastante flexible. Yo tengo aquí el chat, lo voy a estar monitoreando. En la medida en que yo vaya hablando, perfectamente me pueden ir haciendo preguntas por el chat. Y no necesariamente hay que esperar a finalizar la presentación, ¿ok? Y bueno, de nuevo, gracias por la invitación y por, digamos, el interés en el tema. Entonces, bueno, como decía Omar, ¿no? Esta presentación es sobre las fluctuaciones cíclicas de la economía venezolana. Y lo primero que entonces uno, digamos, para poner el contexto, lo primero que uno tiene que hacer es decir, bueno, exactamente a qué se refiere uno con fluctuaciones cíclicas, ¿no? Y el interés ciertamente de hoy está fundamentalmente en dos variables, ¿no? Que son las fluctuaciones de la actividad real y las fluctuaciones de la inflación, ¿ok? Que son, por demás decir, las variables más importantes que describen una economía, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, digamos, en el primer gráfico que les estoy poniendo, es un gráfico que muchos de ustedes conocerán o estarán familiarizados, ¿no? Esta es la variación anual del PIB real, es decir, este es el crecimiento año a año del PIB. Fíjense que entonces aquí fundamentalmente esas fluctuaciones recogen lo que uno en teoría esperaría, ¿no? Fíjense que esa variable fluctúa, va hacia arriba, va hacia abajo, ¿verdad? Y en particular tiene periodos, digamos, de recesión y periodos de expansión, ¿no? Entonces, cuando ciertamente hablamos de las fluctuaciones, lo que estamos es tratando de entender por qué se producen esos periodos de recesión o de expansión, en este caso, en la actividad económica. ¿Ok? Fíjense que también en el caso de la inflación, a pesar de que la inflación en Venezuela, inclusive en el pasado, era relativamente alta, no tan alta como ahora, por supuesto, pero fíjense que la inflación también era una variable que fluctuaba. ¿Ok? Y básicamente fluctuaba, si ustedes ven aquí el periodo 1999-2014, fluctuaba en torno a una media alrededor del 20%, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué
¿de qué les voy a hablar yo hoy aquí? Yo les voy a hablar de una especie de resumen o compendio de algunos trabajos que yo he realizado a lo largo del tiempo. La mayoría de ellos, digamos, usan datos desde 2004 como hasta 2012, 2014, dependiendo del estudio. O sea que básicamente abarcan los periodos del periodo de control cambiario. ¿Ok? Y esos trabajos, básicamente, como dice Omar, lo que han tratado es de entender exactamente cómo se pueden explicar esas fluctuaciones, en particular fluctuaciones en inflación y en crecimiento del producto. ¿Ok? Entonces, bueno, el dibujito aquí es básicamente para informarles que lo que les voy a estar hablando hoy es una especie de resumen de un artículo que está publicado en Debates y ESA, ¿ok? Y ese artículo se llama No es solo la oferta monetaria una explicación alternativa de la inflación en Venezuela. Un artículo publicado en el 2019, ya tiene un par de años, ¿ok? Y bueno, ahí básicamente yo les puse ese dibujito un poco para que comprendieran el espíritu del artículo, ¿ok? Entonces, bueno, la de vestida de rosado soy yo, un poco más joven, pero bueno, soy yo. Y está como peleando con un chico joven, y ese chico joven representa algo así como el consenso que uno generalmente lee por ahí en la prensa o escucha uno en la radio sobre de cuáles son las causas de la inflación en Venezuela, ¿no? Entonces es un poco, la idea de esta charla es presentarles mi visión, un poco empezando con cuál es la visión que más se escucha por allí, que más se escucha en los medios, y tratar de establecer las diferencias, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy en la charla. Como les dije, son bienvenidos para ir haciendo preguntas en la medida que lo deseen. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí fundamentalmente lo primero que hay que hablar es cuál es el marco conceptual general, ¿no? Donde se marca la discusión. Y el marco conceptual es el más simple que ustedes conocen y que han estudiado seguramente ya, que es el de oferta agregada, demanda agregada. ¿Ok? Entonces, las primeras cosas que les voy a decir tal vez les suenen familiar, pero sencillamente un poco vamos a repasar esto para tener como una especie de lenguaje común. ¿Ok? Entonces, en el marco oferta agregada, demanda agregada, lo primero que uno entiende es que es un marco para estudiar la determinación simultánea de la actividad real, en este caso se denomina Y, ¿okay? Y, ustedes pueden pensar es sencillamente el PIB real, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía, y P se refiere a un nivel general promedio de precios. Una de las cosas digamos, que a mí me gusta enfatizar en este momento es pensar o decirles a ustedes que ese P, en mi cabeza, más que un índice de precios al consumidor, representa un deflactor del PIB, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el deflactor del PIB habla justamente del nivel de precios asociado a la producción de bienes y servicios, ¿no? Y esta variable Y que tenemos aquí es justamente la producción de bienes y servicios en el país. Entonces me gusta pensar que este es un modelo donde lo que se está determinando en el fondo es la cantidad de bienes producidos en el país y el nivel de precios de esos bienes producidos, ¿ok? O como ustedes saben, diferente al IPC. ¿Ok? ¿Qué es lo importante que me interesa resaltar del marco de oferta agregada, demanda agregada? Pero básicamente algunas cosas, digamos, elementales, ¿no? O sea, lo primero es que ciertamente estas curvas están en capacidad de desplazarse, ¿ok? En el caso de la demanda agregada,
nosotros sabemos que quienes desplazan esta curva son fundamentalmente los consumidores, pensando en consumidores de bienes domésticos y también consumidores de bienes externos, ¿ok? Y en este marco conceptual, básicamente, esos desplazamientos en la demanda agregada se van a dar, o mejor dicho, la demanda agregada no se va a desplazar si no se producen cambios en el mercado de dinero, si no se producen cambios en el mercado de ahorro e inversión, o, por ejemplo, si no se producen cambios en la riqueza, ¿no? Entonces, para una demanda agregada, pues fundamentalmente las condiciones en esos mercados o la cantidad de riqueza agregada de la economía permanecen constantes. ¿Ok? Y ciertamente, cuando nosotros hablamos de desplazamiento de esta curva, lo que estamos diciendo es que ocurren cambios que afectan la disposición de esos demandantes a demandar bienes y servicios en la economía. ¿Ok? En el caso de la oferta agregada, aquí yo les presento es una oferta agregada de corto plazo, con pendiente positiva, ¿verdad? Y lo que ustedes han estudiado en este marco es que ciertamente uno en la economía puede haber un incremento de la producción a través de un desplazamiento a lo largo de esta curva, ¿cierto? Y todo desplazamiento a lo largo de esta curva básicamente está explicado por el nivel de empleo de la economía. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace que esta curva no se desplace a la derecha o a la izquierda? Bueno, hay ciertas condiciones que deben mantenerse constantes. ¿Ok? Por ejemplo, dos elementos fundamentales son los que yo señalo aquí en esta lámina. ¿Ok? Si ustedes piensan en la función agregada de producción de la economía, ¿no? Esta curva, por ejemplo, no se va a desplazar si no cambia la productividad total de los factores. ¿Ok? En la famosa descripción de la producción agregada, Y es igual a, que es una función del capital del stock de capital y de la cantidad de trabajo, pues las innovaciones en A pueden entenderse como la productividad, las innovaciones en la productividad total de los factores, o los cambios más bien en la productividad total de los factores. Entonces, si esta curva permanece también, digamos, no se desplaza o permanece, digamos, en el mismo lugar, también es porque no se están produciendo cambios en el markup o margen entre el precio y los costos laborales. ¿Ok? Es el segundo elemento que yo les señalo acá. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que he hecho hasta ahora. Sencillamente les he señalado que presten atención a qué cosas son constantes cuando esas curvas, digamos, no se mueven, ¿ok? Entonces, vamos al ejercicio mental opuesto, ¿ok? Y es la pregunta que explica a las fluctuaciones, en particular a las fluctuaciones en el crecimiento y en la inflación. Entonces, ciertamente, en este marco conceptual, lo que va a explicar el cambio del producto o el cambio de los precios, es decir, la inflación y el crecimiento, van a ser justamente los desplazamientos a la derecha o a la izquierda en las curvas de oferta y demanda agregada. ¿Ok? ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque en el fondo, gran parte de lo que está en el artículo, lo que trata es de determinar empíricamente cuándo o qué curvas se han estado desplazando en la economía venezolana a lo largo del periodo de estudio. ¿Ok? Es decir, los estudios que aquí yo les resumo no les van a dar la causa precisa
de qué causa los desplazamientos, pero sí van a dar información sobre cuáles son las curvas que más se están desplazando o que más se están moviendo para poder explicar nuestra historia de producto e inflación. ¿Ok? Entonces, bien, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿no? Fíjense, hay dos preguntas que están relacionadas. Podemos decir que los desplazamientos en las curvas de oferta y agregada se observan, o se observan los resultados de los desplazamientos en las curvas. ¿Ok? De todos modos, si ustedes quieren responder, nosotros en la sección de participantes, ustedes ahí pueden, por ejemplo, apretar el botón Yes si piensa que lo que se observa en la realidad son los desplazamientos de las curvas, y no si piensa que lo que se observa son los resultados en los desplazamientos. ¿Ustedes qué opinan? Pueden votar. Como no les estoy viendo las caras, entonces pueden ir a la lista de participantes y decir, ¿ustedes piensan que se pueden observar los desplazamientos en las curvas de oferta y demanda agregada? Si piensan que esos desplazamientos se observan, pueden decir yes. Si piensan que por el contrario lo que se observa son nada más los resultados de esos desplazamientos, pueden decir no. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Creo que nada más. Ah, no, por ahí hay dos respuestas. ¿No quieren responder? Ok. Bueno, ok. Estamos empatados, muchachos. Entonces no hay manera. Alguien dice que se observan los desplazamientos en las curvas, sí se observan. Bueno, no quiero. Y hay alguien que dice que los desplazamientos solo se observan son los resultados. Bueno, poco lo que me interesaba aquí era básicamente señalar que el marco de oferta agregada y demanda agregada, a pesar de ser un marco conceptual muy sencillo, nos da como los elementos básicos para poder pensar en las fluctuaciones cíclicas. Entonces, la verdad es que los desplazamientos, cuando nosotros vamos a los datos, ¿verdad? Los datos de crecimiento y de inflación, nosotros no podemos realmente fácilmente identificar las curvas. Por lo tanto, no podemos observar los desplazamientos en las curvas. Es decir, las curvas no son un constructo teórico, pero ciertamente no se observa en los datos qué es lo que sucede con estas curvas. Pero en el fondo, lo que sí nosotros observamos son los resultados de esos desplazamientos, ¿verdad? Porque, digamos, si hacemos el match entre el marco teórico, que es sencillo, pero es un marco teórico, y la evidencia empírica, lo que estamos tratando, lo que estamos diciendo es que no vamos a observar los desplazamientos en las curvas, pero sí vamos a observar los resultados de esos desplazamientos. Entonces, digamos, muchos de los trabajos que se resumen en este artículo parten de la premisa que observando el crecimiento y la inflación, yo puedo tratar de inferir cuál es el desplazamiento de las curvas de oferta y demanda agregada. ¿Ok? Entonces, vamos a entender lo que les decía antes, qué curvas son las que se desplazan más frecuentemente, aunque no las veamos, ¿no? Y esa es la base del análisis empírico que yo hago en algunos de los trabajos que están resumidos en ese artículo de debates, ¿ok? Entonces, de todos modos, si quieren las referencias específicas, pueden ir al artículo de debates y ahí van a encontrar las referencias de los artículos en los que yo me baso para decir las cosas que
que digo a lo largo de esta presentación, ¿vale? Entonces, fíjense que este marco conceptual sencillo, al final, nos permite hacer dos predicciones que son muy importantes y que son las predicciones que se van a usar en los trabajos empíricos para tratar de entender qué está pasando con las fluctuaciones, ¿verdad? Entonces, la primera predicción es la que ustedes ven en pantalla. ¿Qué es lo que están observando en la pantalla? Bueno, básicamente están viendo es una demanda agregada que continuamente se está desplazando hacia la derecha. ¿Ok? Fíjense qué sucede cuando esa demanda agregada se desplaza continuamente a la derecha. ¿O qué es lo que nosotros deberíamos observar? Bueno, fundamentalmente lo que vamos a observar es un crecimiento en la producción, pero simultáneamente vamos a observar un crecimiento en los precios. ¿Ok? Si la demanda agregada, por el contrario, se contrajera, es decir, se desplazara a la izquierda, observaríamos una contracción de la actividad y una reducción de los precios. Es decir, que cuando la demanda agregada se desplaza, básicamente los precios y las cantidades de los bienes producidos en la economía van en la misma dirección, es decir, van en el mismo sentido. Esa es una de las predicciones de este modelo. Fíjense cuál es la otra predicción. Bueno, la otra predicción resulta de perturbar o mover la oferta agregada. Fíjense aquí la oferta agregada. ¿Qué está pasando con esta oferta agregada? Que esta oferta agregada se está desplazando a la izquierda. Si en una economía hipotética nosotros tuviéramos solamente una oferta agregada que se desplazara a la izquierda, ¿qué es lo que observaríamos en esa economía permanentemente? Bueno, observaríamos contracción de la producción con aumento de precios, es decir, con inflación. Si por el contrario la oferta agregada se desplazara a la derecha, observaríamos aumento de la producción y una reducción de la inflación. Es decir, ahí tienen el segundo elemento importante, y es que cuando la oferta agregada se desplaza, fundamentalmente la producción y los precios varían en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, esas dos predicciones son las que nos van a servir para, digamos, hacer nuestro trabajo empírico y a partir de los datos tratar de entender qué curvas pueden o no estarse desplazando en cada momento del tiempo en la economía venezolana. ¿Okay? Ciertamente el proceso suena trivial, y ustedes van a decir, profesora, pero eso es trampa, porque ya nosotros sabemos que en Venezuela hay contracción económica e inflación. Entonces, la oferta agregada explica todo. Bueno, no, la técnica empírica no es tan fácil, no es tan sencilla. Pero ciertamente eso les da una pista de cómo se aplica. Entonces, bueno, no hablemos más de oferta y demanda agregada por ahora. Vamos entonces a volver al artículo y comparar entonces qué es ese consenso de la mayoría versus qué es lo que los trabajos que yo realizo aportan respecto a ese consenso. Aportan o cambian, ¿ok? Respecto a ese consenso. Bueno, antes de seguir, no sé si hay alguna pregunta. Si alguien quiere levantar la mano en lugar de escribir. Estoy aquí chequeando el dashboard de participantes. Ok, no hay pregunta. Chévere. Digamos entonces. Entonces, bueno, un poco vamos a hablar del consenso venezolano, ¿no? O ese consenso que generalmente uno escucha en los medios de comunicación. ¿Okay? Ese consenso tiene fundamentalmente dos elementos. ¿Ok? El primero es que la inflación es causada por la creación de dinero del Banco Central.
eso un economista lo diría como que la inflación es causada por el aumento de los agregados monetarios, ¿ok? Es decir, cuando nosotros decimos que la inflación solamente es causada o es principalmente causada por el aumento de los agregados monetarios, eso nos pone en un marco conceptual que es monetarista. Es decir, la mayoría de los análisis que ustedes escuchan presumen que la inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario. ¿Ok? Y eso ustedes lo han oído, ¿no? Básicamente, un aumento de la cantidad de dinero hace que exista dinero que la gente quiere gastar, quiere deshacerse de ese dinero, y ese aumento de la cantidad de dinero va a hacer que la gente realice más compras y eso va a presionar los precios al alza, ¿no? Entonces pareciera que es como una estilización, digamos, esos análisis son una estilización de lo que es la premisa fundamental monetarista. ¿Okay? Entonces, ciertamente la mayoría de los analistas piensan que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Lo segundo es que cuando esos mismos analistas hablan de la actividad económica, generalmente hacen, digamos, una relación con las divisas que vende o vendía el Banco Central, ¿no? Y un poco esa relación viene dada por la premisa de que la producción nacional efectivamente depende de forma importante de insumos importados, es decir, de bienes intermedios importados. ¿Ok? Entonces, en la medida en que no haya divisas disponibles, que no sean vendidas por el Banco Central para comprar esos bienes intermedios, pues dada la importancia que tienen esos bienes intermedios en los productos nacionales, pues lo que va a ocurrir es que menos ventas de divisas van a generar un menor nivel de producto, ¿no? Y en general no se menciona, digamos, o no se hace referencia a lo que le sucede a la demanda agregada. ¿Ok? Ya voy a hacer algún comentario sobre eso. Entonces, ¿cuál es mi interpretación del consenso? Digamos, esto no lo ha dicho nadie, pero mi interpretación cuando yo escucho estas interpretaciones es que puestas juntas esas dos interpretaciones, un marco de oferta-demanda agregada, oferta-demanda agregada, pues se vería como un gráfico así, ¿no? Es decir, es como si de alguna forma tuviésemos una oferta agregada clásica, ¿ok? Es decir, totalmente inelástica, con una demanda agregada que se desplaza por la cantidad de dinero, ¿no? Es decir, fíjense, porque vamos a verlo en acción, digamos. Si el aumento de la cantidad de dinero solo produce inflación, significa que ese aumento en la cantidad de dinero, en primer lugar, produjo el desplazamiento de la demanda agregada a la derecha, pero como la oferta agregada es totalmente inelástica, pues básicamente no vamos a observar un cambio en la producción, es decir, Y permanece constante, pero lo que vamos a observar inmediatamente es un aumento del nivel de precio. ¿Ok? Fíjense que hay dos elementos allí adicionales interesantes, ¿no? Y es que en ese análisis típicamente la demanda agregada se desplaza automáticamente porque aumenta la cantidad de dinero. ¿Ok? Fíjense que ahí no hay distinción, por ejemplo, entre oferta y demanda de dinero. Un elemento que, como ustedes saben, es importante en las teorías monetaristas. El otro elemento es que fíjense que esos aumentos de la demanda agregada por el incremento en la cantidad de dinero, básicamente solo van a producir inflación, pero no van a producir ningún movimiento en el producto. Entonces, eso es lo que me hace pensar que es casi como si tuviésemos una oferta agregada inelástica. ¿Ok? Nuevamente, estas son mis conjeturas, ¿no? Pero es mi forma de entender
cómo bajo el marco conceptual oferta agregada, demanda agregada, yo puedo interpretar ese tipo de análisis, ¿no? Fíjense el segundo elemento del análisis que habíamos dicho. La producción va a depender únicamente de la cantidad de bienes intermedios y insumos importados. Es decir, que probablemente cuando se produce una reducción en la cantidad de divisas disponibles que puedan comprar los agentes, ¿okay? Eso va a implicar un retroceso de la oferta agregada. ¿Ok? Pero entonces, por ejemplo, nadie hace referencia a que parte de la contracción que se ve en la economía venezolana podría también tener que ver por una contracción de la demanda agregada, es decir, por un desplazamiento de la demanda agregada, ¿no? Y aquí es lo que, digamos, lo que les quería comentar. Por ejemplo, gran parte, digamos, de la demanda agregada depende del consumo. De hecho, como ustedes saben, el consumo representa un porcentaje altísimo de la demanda agregada, ¿no? No sé en cuánto estará ahorita, pero típicamente puede representar un 70-80% de la demanda agregada, ¿no? En un país donde, por ejemplo, como el venezolano, donde los salarios están determinados por los salarios mínimos, una caída del salario, pues básicamente va a contraer la demanda agregada, ¿no? Entonces, en ese marco conceptual jamás se menciona que, por ejemplo, parte de la contracción podría estar ocasionada por una reducción de la demanda agregada, que a su vez tiene que ver con el deterioro brutal que ocurre en los salarios reales, ¿ok? Y en particular en el salario mínimo, ¿no? Entonces, fíjense que por ahí ya comienzan a salir algunos elementos interesantes. Pero bueno, volvamos al punto central. El punto central es que, en mi opinión, esa visión muchas veces puede puede llevar a conclusiones erradas, ¿no? Y el otro elemento fundamental es que muchas veces esa visión no está basada, no está soportado por la evidencia empírica. Es decir, la suposición de que la inflación es un fenómeno puramente monetario es una premisa que es monetarista, ¿ok? Pero eso no significa que es la única explicación a la inflación, ¿ok? Entonces, obviamente, esa postura es una postura que hasta cierto punto puede ser contrastada empíricamente, pero en general esos análisis no hacen referencia a ninguna evidencia empírica para el caso venezolano. A lo sumo lo que se habla es de una evidencia empírica internacional y hablando de la noción de largo plazo. Pero un poco lo que les quiero traer, les quiero hacer énfasis es que ciertamente, si bien la teoría monetarista es importante para explicar la inflación, digamos, hay caveats, hay variantes, hay detalles que hay que ver en su aplicabilidad a los países, ¿ok? Entonces, bueno, si esa era la visión vamos a decir, del consenso, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la visión mía, no? O cuál es la visión que yo recojo a partir de los diferentes trabajos de investigación que están allí resumidos en el artículo de debates y eso. ¿Ok? Entonces, esa visión, digamos, alternativa de alguna forma comienza por un grafiquito diferente del modelo oferta agregada, demanda agregada. ¿Ok? Allí básicamente el cambio fundamental es que la oferta agregada aquí yo la pinto con pendiente positiva, es decir, que la oferta agregada de alguna forma puede responder a cambios en la demanda agregada, o mejor dicho, el producto puede verse afectado positivo o negativamente por la demanda agregada. ¿Ok? Lo segundo es que es una precisión que es muy importante en el análisis, y es que las
la premisa monetarista realmente dice que el aumento de la cantidad de dinero se transforma en inflación solamente en el largo plazo. ¿Ok? Pero los monetaristas comparten o aceptan, de hecho, que en el corto plazo el aumento de la cantidad de dinero puede generar efectos reales. ¿Y eso por qué? Porque el monetarismo, digamos, tomado digamos, con más cuidado, básicamente realmente no está hablando solamente de la cantidad de dinero. El monetarismo está hablando de las sorpresas monetarias. Es decir, que realmente lo que puede presionar a la derecha o a desplazamientos a la derecha, la demanda agregada, son los excesos de oferta sobre demanda de dinero. ¿Ok? Es decir, hay un concepto fundamental que es la demanda de dinero, al cual los monetaristas le prestan mucha atención y obviamente una sorpresa monetaria ocurre si, por ejemplo, la oferta de dinero es superior a la demanda de dinero. ¿Ok? Entonces, ciertamente eso pareciera ser algo trivial, pero no lo es. Porque fundamentalmente eso lo que permite es entender que no todo incremento en la cantidad de dinero necesariamente significa un exceso de oferta sobre demanda de dinero. ¿Ok? Y eso obviamente también tiene implicaciones a la hora de modelar, ¿ok?, lo que queremos estudiar. Entonces, de alguna forma, en el artículo de debates, yo introduzco, o el lenguaje que uso, un poco es que ese exceso de oferta de dinero se llama sorpresa monetaria, ¿ok? Y que obviamente cuando hay sorpresas monetarias positivas, eso sí va a causar desplazamientos a la derecha de la demanda agregada, ¿ok? El otro tema, que lo hago por analogía, pero es digamos, es un exceso de mi parte, es hablar de sorpresas de oferta agregada. Es decir, hay elementos también que hacen que la oferta agregada se pueda desplazar a la derecha o a la izquierda y también así explicar parte de las fluctuaciones. ¿Okay? Entonces, esos son la forma como verbalizo en el artículo de debate el tema de los desplazamientos. ¿Okay? Entonces, así como es cierto que el exceso de oferta de dinero sobre demanda va a causar un desplazamiento a la derecha de la demanda agregada, también hay elementos que van a causar desplazamientos a la derecha o a la izquierda de la oferta agregada. Ok, ¿preguntas, muchachos? Ok. Entonces, sigamos con el tema de de esta visión alternativa, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre una sorpresa monetaria? Entonces, bueno, va a ocurrir lo que esperaríamos, ¿no? Si la oferta de dinero, si hay un exceso de oferta sobre demanda de dinero, básicamente debería haber un desplazamiento a la derecha de la demanda agregada, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a causar eso? Bueno, va a causar un aumento de la inflación, ciertamente un aumento de los precios, pero también va a causar un aumento de la producción. Entonces, aquí ya yo les estoy, digamos, adelantando algo que se consigue en la evidencia empírica para el periodo 2004, 2012, 2014, dependiendo del trabajo, y es que esas sorpresas monetarias no solo tienen un impacto positivo sobre precios, ¿ok?, pero también van a tener un impacto positivo sobre la actividad real. Es decir, que esa presión de demanda básicamente se va a representar o se va a manifestar
como cambios en ambas variables y no solamente en los precios. ¿Ok? Entonces, una diferencia de mi visión con respecto a la del consenso, bueno, que las sorpresas monetarias también causan crecimiento en el producto. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque de alguna forma eso lo que está diciendo es que si las sorpresas monetarias fuesen la causa más importante para explicar la inflación, entonces es muy probable que, digamos, si la economía sigue lo que, digamos, capturamos en su momento, es muy probable también que esas sorpresas monetarias deberían causar algún grado de crecimiento en el producto. Es decir, en el pasado esas sorpresas monetarias causaban efectos positivos sobre la actividad. Entonces, si fuesen las sorpresas monetarias la causa más importante para explicar la inflación, pues probablemente deberíamos también observar algún crecimiento del producto. Y eso obviamente no ocurre en el caso venezolano, ¿no? O en la mayoría de los episodios que tratamos de analizar. Lo segundo es que entonces esas sorpresas monetarias explican una parte de la inflación, pero al menos en el periodo, en los estudios realizados, esas sorpresas podían explicar hasta un 15% de los cambios en la inflación. Es decir, si yo observo todos los cambios en la inflación, un 15% de esos episodios podría estar explicados por sorpresas monetarias. Es una forma simplificada de decirlo, ¿ok? Entonces, si solamente un 15% de las fluctuaciones de la inflación son explicadas por las sorpresas monetarias, la pregunta es, bueno, ¿qué explica a la inflación? Pero antes de decir que lo explica, lo que sí podemos concluir es que esas sorpresas monetarias no son la causa principal de la inflación. ¿Ok? Entonces, volvemos. Si no son las sorpresas monetarias que explican las fluctuaciones que observamos en inflación y en crecimiento. Y la respuesta de muchos de esos artículos en diferentes contextos es que las fluctuaciones del producto y los precios se producen principalmente por desplazamientos en la oferta agregada. ¿Ok? Entonces, así como lo ven gráficamente, en la medida en que esa oferta agregada se desplace a la izquierda, pues en esa medida nosotros estaríamos observando simultáneamente muchos episodios de contracción económica con aumento de precios. Pero también eso significa que van a haber otros episodios en esa historia que estamos analizando empíricamente, donde puede haber crecimiento con menor inflación. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, muchachos, porque efectivamente el hecho de que yo diga que muchas de las fluctuaciones están explicadas por desplazamientos en la oferta agregada, no significa que la oferta agregada nada más se desplace a la izquierda. Ella se puede estar desplazando también en ciertos momentos del tiempo hacia la derecha. Y en esos momentos del tiempo lo que vamos a observar es conjuntamente es un mayor crecimiento económico con una reducción de la inflación. De hecho, uno puede entonces, con las técnicas empíricas, tratar de determinar en qué periodos hay, por ejemplo, choques positivos o sorpresas de oferta agregada que son positivas y en cuáles periodos esas sorpresas generan un desplazamiento más bien a la derecha de la oferta agregada. ¿Ok? Entonces, como les dije, en ese artículo de debates y esa, ahí fundamentalmente hay una recopilación de varios resultados, de varios trabajos, pero si tuviésemos que tomarlos todos y tratar de hacer un resumen, uno podría decir que esas sorpresas o esos desplazamientos de la oferta agregada podrían explicar más de un 60% de los cambios en la inflación y en el crecimiento del PIB. ¿Ok?
Entonces, bueno, ese es, digamos, un poco la contribución de esos diferentes trabajos, ¿no? Decir, uno, el common wisdom o en general los análisis que uno ve por ahí dan mucho peso a el crecimiento de los agregados monetarios como la causa de la inflación. Un poco lo que dicen estos trabajos es que es verdad que una parte de la inflación está explicada, digamos, por los excesos de oferta sobre demanda de dinero, pero una gran parte de las fluctuaciones van a estar explicadas mejor por lo que suponemos fueron desplazamientos de la oferta agregada. ¿Okay? Ese es el resumen de lo que dice ese artículo. Ahora bien, la pregunta de las 20.000 lochas, si ustedes quieren, es, bueno, ¿qué causa esos desplazamientos en la oferta agregada? ¿Okay? La mala noticia es que los trabajos que están ahí reportados, ninguno responde a esa pregunta. Esos trabajos se limitan a decir, bueno, fueron los desplazamientos en la oferta agregada, probablemente los que pudieron haber explicado mejor las fluctuaciones que nosotros observamos en el crecimiento y en la inflación. ¿Ok? Pero ¿qué causa exactamente los desplazamientos de la oferta agregada? No está respondido en esos trabajos, ¿no? De hecho, más bien, mi agenda actual de trabajo tiene que ver justamente con eso, con tratar de entender exactamente qué puede causar esos desplazamientos. Y ciertamente tengo un par de teorías, ¿no? Que son mis preferidas. Pero hay muchas causas por las cuales que uno podría pensar que esa oferta agregada se puede estar desplazando. Y en el caso venezolano en particular, desplazando a la izquierda, ¿ok? Entonces, uno de las causas, ¿ok? Es la depreciación de la moneda, ¿ok? En la medida que la moneda se deprecia, pues es muy posible que eso cause desplazamientos a la izquierda de la oferta agregada. A ver, ¿qué estoy diciendo aquí diferente a lo que el sentido común pareciera indicar? ¿No? Ustedes dirán, profesora, pero eso es obvio porque cuando se deprecia la moneda, los insumos importados valen más y pues los precios aumentan y eso es como si fuese un desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada, ¿no? Pero la respuesta a eso es, bueno, no, eso no es exactamente lo que estoy tratando de analizar. Porque justamente recuerden que los precios a los que yo tengo en mente y que a los que se refiere el modelo oferta agregada, demanda agregada, no son los precios al consumidor, sino son los precios del valor agregado que se produce en el país. Entonces necesitamos algo un poco más sofisticado para entender por qué las depreciaciones de las monedas causan desplazamientos a la izquierda en la oferta agregada, ¿no? Entonces, una teoría que no es mía, obviamente, sino que sale, digamos, de la literatura, es que la reducción en la cantidad y variedad de insumos puede efectivamente reducir, ¿qué cosa? La productividad total de los factores. Es decir, aquí no estamos hablando que porque algo cuesta más, yo lo vendo más caro y eso es un desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada. No, aquí lo que estamos diciendo es que la depreciación de la moneda puede, en efecto, generar una reducción o una contracción en la productividad total de los factores. Y eso sí va a desplazar la oferta agregada a la izquierda, ¿no? Entonces aquí me gusta poner un ejemplo que en algún momento vimos en Venezuela, y no sé si ustedes se acuerdan, y es que fundamentalmente había una época donde casi, bueno, todavía se importa poco, pero donde se importaba mucho menos inclusive, y donde en algún momento fue como la primera vez que, como los primeros tiempos en los que se dejaron de importar insumos que típicamente se importaban en el país. Y recordaba a algunos estudiantes de la iglesia que trabajaban en algunas empresas que hablaban de las deficiencias en empaques o sustancias químicas que ellos necesitaban para producir sus productos que antes importaban y que no estaban disponibles, porque básicamente porque no se vendían divisas, porque sencillamente el mercado paralelo no funcionaba bien o porque, bueno, habían restricciones
penalidades, ¿no?, al uso de ese mercado. Entonces, uno puede allí pensar eso, ¿no? Fíjense, el hecho de que ciertos bienes intermedios no se importen, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer que ciertos productos no puedan ser producidos, ¿no? Y tenemos que pensar en una economía donde además, tú dices, tienes restricciones laborales, es decir, no tampoco puedes reducir la cantidad de trabajadores, es decir, hay unas fricciones en el ajuste de los factores y por tanto, esa reducción en la variedad básicamente va a hacer que el capital y el trabajo que existen en la economía o que se están usando sean menos productivos, ¿no? Es decir, la productividad total de los factores va a decrecer. Es decir, con las mismas máquinas y con los mismos trabajadores, yo termino produciendo menos. ¿Ok? Esa es una cosa, esa es una forma de entender esto. Ciertamente, en el fondo lo que está diciendo es que la depreciación va a aumentar los costos de producción, porque si la productividad es menor, pues básicamente los costos marginales de producción también van a aumentar. Otro elemento que yo creo que es importante para el caso de Venezuela es el problema con el producto, llevarla y venderlo y cobrar por ese producto. Ya estoy sobre la hora. Básicamente requiere de financiamiento, ¿no? Entonces, típicamente las empresas usan créditos de proveedores, pueden usar créditos externos o pueden usar crédito bancario. En la medida en que esos medios de financiamiento no estén disponibles, pues básicamente las necesidades de financiamiento se van a tener que satisfacer a través del aumento de los propios precios. Es decir, los productores van a aumentar los precios de lo producido domésticamente como una forma de financiamiento. ¿Por qué? Porque ese aumento de los precios, es decir, el aumentar los precios por encima de los costos y por encima de las ganancias deseadas, me va a permitir generar un flujo de caja, que va a permitir que se financie el proceso productivo. Entonces, en la medida en que hay menos acceso a medios formales de financiamiento, pues probablemente aumenta en intensidad el aumento de los precios como una forma de financiamiento interno. Es decir, las empresas terminan financiándose con el aumento de precios. Es decir, si no puedes acceder a crédito, si no puedes emitir acciones, si no tienes créditos de proveedores, básicamente el único elemento de financiamiento que te queda es elevar el precio de tu propio producto de manera de que puedas generar algún exceso de flujo de caja para financiar el proceso productivo. Obviamente, este mecanismo está relacionado con el anterior, porque cuando la moneda nacional se deprecia, fundamentalmente ese financiamiento también se hace más escaso, ¿no? Entonces, ciertamente, hay una interacción, ¿no?, entre el financiamiento y la depreciación. Pero bueno, estas son las dos hipótesis principales, pero todo eso todavía está digamos, en proceso de investigación. Hay otros factores generales, muchachos, que ustedes pueden atribuirle a los desplazamientos a la izquierda de la oferta agregada, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar en la medida en que el país burocratice los procesos productivos, es decir, se necesiten permisos para trasladar la mercancía de un lugar a otro, o en la medida en que existan, digamos, más costos por corrupción, pues en esa medida también uno puede pensar en un aumento, un desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada, la escasez de servicios públicos y de efectivo.
En general, el empeoramiento del ambiente de negocios también puede ser una causa de un desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada. Y obviamente también el uso extensivo de controles de precios y subsidios en forma, digamos, en forma selectiva, ¿no? Es decir, usar controles muy rígidos, pues va a hacer que empresas salgan del mercado, o darle subsidios a ciertas empresas que no son eficientes también va a generar distorsiones en el mercado. Bueno, todo eso al final abona para que los mercados, digamos, dejen de funcionar bien y terminemos con unos mercados con poquísimos productores o digamos, o inclusive con monopolistas, ¿no? En esos mercados. Un último punto, muchachos, sobre el artículo. Otro mensaje que está imbuido en el artículo de Debates y ESA. Y es que, en cierta forma, parte, digamos, del problema de la falta de independencia del Banco Central, que también se discute mucho en los análisis tradicionales, tiene que ver con el marco institucional monetario cambiario que existe en Venezuela, o que existía al menos cuando la producción petrolera era suficiente para generar ingresos externos. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste ese mercado? Y creo que, a ver, ¿cómo estoy con el tiempo? Ya son las 8, Omar. Voy a hablar unos 10 minutos más. Como empezamos unos 10 minutos tarde para Sí, de acuerdo. terminar este punto. Tómate el tiempo que estimes conveniente. Chévere, gracias. Entonces, veamos entonces en qué consiste ese marco institucional y cómo se relaciona eso con la independencia del Banco Central, ¿no? Entonces, fíjense, normalmente, ¿cómo se aumenta la oferta de dinero en los países? ¿Ok? Bueno, la respuesta a eso probablemente ustedes la saben, y es que la cantidad de dinero aumenta en una economía, generalmente lo hace discrecionalmente el Banco Central. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de dos mecanismos que son intercambiables o que son equivalentes, bien sea comprando activos a los bancos comerciales, que pueden ser títulos de deuda pública, otros activos, o reduciendo la tasa de interés de política monetaria. Al final, terminan siendo relativamente equivalentes, ¿no? Entonces, aquí el tema es que en muchos países el Banco Central puede decidir discrecionalmente, es decir, unilateralmente, cuál es la cantidad de dinero que desean introducir en la economía a través de estos mecanismos, ¿no? Sin embargo, en Venezuela, el marco legal o las reglas o normas que regían la interacción entre el Banco Central, los bancos y el mercado cambiario es un poquito, introdujo, vamos a decir, ciertas diferencias respecto a esos arreglos, ¿no? Y de repente, como punto de comparación, ustedes pueden pensar que un arreglo de otro país, digamos, icónico es el del FED, ¿no? Pensemos en el FED versus un Banco Central venezolano, el Banco Central venezolano, ¿no? Bueno, ¿cómo ocurría esa creación de dinero en Venezuela? Bueno, fundamentalmente PDVSA le vendía las divisas al Banco Central. De hecho, PDVSA estaba obligada a vender los ingresos de su producción petrolera al Banco Central. Lo único que normalmente quedaba, digamos, para su uso era lo que iba para las inversiones durante la época, digamos, de la expansión de la producción en PDVSA, por allí en los 90 y los 2000, ¿ok? Pero básicamente, y el banco y PDVSA se queda también con un fondo rotatorio, que era como un fondo en el exterior, donde podía, digamos, atender sus movimientos de flujo de caja, ¿ok? En dólares. Pero básicamente una gran proporción de las divisas de exportación petrolera debían ser vendidas al Banco Central.
¿El Banco Central qué hacía? Bueno, básicamente le daba bolívares a cambio de los dólares comprados. Esos bolívares se daban al tipo de cambio de mercado. No necesariamente, no pensemos en control de cambio, sino en un mercado cambiario que funcionaba. Esa transacción no entraba al mercado cambiario, pero básicamente sí seguía el precio que estaba en el mercado. Entonces PDVSA recibía bolívares a cambio. Entonces PDVSA, ¿qué hacía con esos bolívares? Bueno, hacía gastos internos, es decir, pagaba nómina, le pagaba a proveedores internos y pagaba impuestos al fisco. ¿Ok? Por el otro lado, el fisco recibía gran parte de esos bolívares justamente por impuestos sobre la renta o regalías. ¿Ok? Y tanto el fisco como PDVSA gastaban los bolívares desde cuentas que estaban dentro del Banco Central. Bueno, están en presente. O sea, dentro del balance del Banco Central hay dos cuentas, una de fisco y otra de PDVSA, desde la cual tanto el fisco como PDVSA pueden gastar bolívares que les da el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el fisco y PDVSA gastan esos bolívares? Pues básicamente hay un incremento de la cantidad de dinero en la economía, hay nuevos depósitos en los bancos. ¿Ok? Y como ustedes saben, eso implica un incremento tanto de la base monetaria como de los depósitos, es decir, de M1 y M2 también. ¿Qué es lo que seguía entonces? Bueno, como el Banco Central recibía la mayoría de los dólares, ¿ok? El Banco Central se convertía prácticamente en el oferente principal de dólares de la economía. Entonces, si recibo todos los dólares de la única actividad de exportación, básicamente después esos dólares deben ser vendidos al resto de la economía. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que están entran al balance del Banco Central y el Banco Central no necesariamente tiene la intención de quedarse con todas esas divisas de exportación como reservas internacionales, ¿no? Sino que desea que parte de esas divisas vayan a la economía. Entonces eso obliga a que el Banco Central venda esas divisas, ¿no? Y obviamente cuando vende divisas, recibe a cambio, ¿qué cosa? Bolívares. Cuando el Banco Central vende esas divisas, ocurre el efecto contrario, el proceso contrario. Es decir, hay depósitos que salen del sistema financiero para justamente que los bancos comerciales le paguen al Banco Central las divisas que los clientes de esos bancos compraron. ¿Ok? Entonces, obviamente hay un proceso de creación de dinero que dijimos antes, que vimos antes, que viene dado por el fisco y PDVSA, y hay un proceso de destrucción de dinero asociado a las ventas de divisas del Banco Central, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué es lo que hace eso? Bueno, que la cantidad de dinero que entra en la economía, la creación primaria neta, ¿verdad? Vamos a llamarla así, tiene dos elementos. Uno, la creación fiscal, que ya dijimos que la hacen el fisco y PDVSA fundamentalmente, y otra es la destrucción cambiaria cuando el Banco Central vende divisas. Entonces hay un elemento que suma dinero y hay otro elemento que destruye dinero. ¿Cuál es el problema con esa creación primaria de dinero? Bueno, el problema es que esa creación primaria de dinero es extremadamente volátil. ¿Okay? De hecho, aquí les muestro un grafiquito. Desde el 99, inicios del 99 hasta el 2015, fíjense que la línea roja punteada es la creación neta de dinero, la creación primaria, como porcentaje del dinero base de un periodo del año anterior. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que observan. Bueno, que básicamente es una variable que tiene muchísimas fluctuaciones. ¿Ok? Y eso es un problema. Eso es un problema porque eso implica que los depósitos de los bancos son muy volátiles. Entonces eso, realmente el problema de la volatilidad de la creación de dinero, lo que trae problemas es al sistema bancario que tiene que lidiar con unos depósitos que son extremadamente volátiles. Fíjense el otro elemento que siempre aquí es es interesante, y es que el mayor aumento, según esta gráfica de este periodo, se da durante entre el 2004 y el 2007, 2008, por allí.
que es donde se ve el mayor aumento de la creación de dinero. Bueno, justamente en ese periodo también se observó, fíjense, una desaceleración de la inflación. Es decir, la inflación que está medida en el eje derecho se redujo también, ¿no? Pasa de niveles cercanos al 30 y pico por ciento a niveles casi del 15%. ¿Okay? Entonces fíjense que inclusive anecdóticamente el periodo de mayor creación de dinero es uno de los periodos de menor inflación. Entonces, a ver, más que probar que la creación de dinero y la inflación no necesariamente están relacionadas, a mí lo que me interesa aquí es enfatizar que ese marco institucional o esas reglas que funcionaban antes hacían que la creación de dinero dependiera de muchos factores y de muchos entes diferentes, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, ya lo vimos, pero vamos a listarlos. Bueno, depende de la cantidad de divisas vendidas al Banco Central, es decir, eso iba a depender del precio y de la producción de petróleo. ¿Okay? Y ya sabemos por ahí que el precio del petróleo es extremadamente volátil. ¿De qué dependía también? Bueno, dependía de las decisiones de gasto del fisco y de PDVSA. Es decir, en la medida en que el fisco y PDVSA decidieran gastar más en bolívares, pues en esa medida se producía mayor cantidad de dinero de origen fiscal. ¿Ok? Ciertamente, con precios de petróleo altos, el fisco y PDVSA tenían los incentivos también para gastar, entonces eran los periodos de mayor creación de dinero, ¿no? La otra cosa es que las ventas de divisas no siempre son potestad del Banco Central. ¿Okay? Como ustedes saben, cuando hay control de cambio, quien decidía eso, si era en el 83, era Recadi, el control del 83, si es en el control pasado, en el control, bueno, no es actual, pero el último control era Cadivi, ¿no? Entonces, el Banco Central había periodos de tiempo en los que podía decidir las ventas de divisas, pero había periodos de tiempo donde sencillamente eso era potestad del Ejecutivo, es decir, de otro ente. Entonces, fíjense que no solo hay diversidad de condiciones, sino diversidad de entes que al final determinan cuál es la cantidad de dinero que entra en la economía, ¿no? Entonces, un poco el mensaje aquí básico es que si un banco central no puede controlar la cantidad de dinero de la economía, pues tampoco puede ser independiente. Es decir, un banco central para ser independiente debe tener varias condiciones, pero la primera de ellas es fundamentalmente que pueda controlar la creación de dinero. Entonces, si un banco central no puede controlar la primera de las condiciones, ¿ok? Pues es casi imposible que pueda exhibir algún grado de independencia, ¿no? Ciertamente, ojo, la independencia implica más cosas, implica que las decisiones también que toma el Banco Central son autónomas de las decisiones que toma el Ejecutivo, pero inclusive a nivel legal el Ejecutivo y el Banco Central están obligados por ley a, a diseñar la política cambiaria, por ejemplo. Pero apartando eso, digamos, un poco el punto es que una condición tan elemental como es el control de la cantidad de dinero en ese marco institucional no era satisfecho y básicamente pues esa condición necesaria para la independencia no era ni siquiera satisfecha. Entonces, bueno, eso era un poco lo que les quería resumir. Espero no los haya aburrido mucho. Ustedes me dirán si hay preguntas, si hay algún punto. Gracias, Carolina, por tu bastante amplia y minuciosa disertación sobre la interacción entre la oferta y la demanda y los choques. Sí, fue minuciosa y larga, sí, sí. Yo creo que No, se quedaron dormidos. está bien interesante, de verdad que está... yo quisiera que antes de dar el derecho de preguntas o intervención, si podrías ampliar un poquito sobre la posibilidad o no, o conveniencia
de aplicar sorpresas monetarias en un contexto de contracciones en la oferta agregada? Bueno, ciertamente todo depende de cómo lo mires, ¿no? Si tú dices, si es un hecho que hay contracciones reiteradas en la oferta agregada, pues ciertamente desde el punto de vista de control de la inflación, las sorpresas monetarias son dañinas, ¿no? Pero por otro lado, también hay que decir que esas sorpresas monetarias, si tienen un efecto sobre el producto, también están de alguna forma jalando, digamos, evitando que la producción caiga demasiado, ¿no? Ahora, aquí el punto es qué es lo que se tiene que resolver primero. Ciertamente el problema de las contracciones de la oferta agregada pareciera que no es un trabajo que está dado para el Banco Central, ¿ok? Probablemente hay otros entes llamados a resolver ese problema, ¿ok? Sin embargo, nada más que para ser provocadora, lo que, digamos, en un mundo normal, donde, digamos, los problemas fundamentales de la oferta pueden estar resueltos, recordemos que cuando hay recesión, la política monetaria tiende a ser contracíclica, como es el caso ahorita, por ejemplo. Entonces, para el caso venezolano, tal vez no, pero para el resto de los países, digamos, en condiciones críticas, pues la política monetaria es más bien un estabilizador, ¿no? Es decir, que trata de evitar que ocurran que ocurran contracciones en el producto importante, ¿no? Entonces, bueno, hay que evaluar, ¿no? Cuáles son las condiciones. Sí. Oye, gracias. Máximo pidió el derecho de palabra. Sí, profe, muy buenas tardes. Y bueno, primero que nada agradecerle por estar aquí y por su excelente presentación sobre el tema. Quería preguntarle, básicamente, la creación de dinero en Venezuela, o sea, reside también en los ingresos de PDVSA, pues, o sea, mientras más aumentan los ingresos de PDVSA, y también depende de cómo los gastos, o sea, más se crea, hay más creación de dinero, ¿no? Sí. Okay. Sí, es así. Justamente, ¿no? Eso que tú acabas de decir era uno de los mensajes, porque, como tú bien dices, ¿no? Si estás en un periodo de aumento, de boom de precios del petróleo, ¿ok? Y ni siquiera requieres de una producción creciendo, ¿no? Pues imagínate el contexto 2004, 2008 y después 2010, por ahí 2012, ¿no? Fueron periodos de grandes boom en los precios del petróleo y eso básicamente hacía que a la cantidad de recursos que entraba, digamos, al Banco Central fuera importante, ¿no? Entonces, ciertamente, la creación de dinero de origen fiscal era muy importante, ¿no? Entonces, parte de lo que podía compensar esa creación de dinero era justamente las ventas de divisas. El problema es que el objetivo, o sea, por el cual un banco central vende divisas no necesariamente es el objetivo de controlar la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, al final el rollo es que tienes que esa creación de dinero va a cambiar mucho en el tiempo. De repente sube cuando suben los precios del petróleo, pero de repente si el Banco Central empieza a vender muchas divisas, pues esa cantidad de dinero empieza a caer vertiginosamente. ¿Okay? Entonces, el problema es que es muy volátil, ¿no? Vale, bueno, yo tenía otra pregunta, pero no sé si el profesor Omar me Adelante, deje. Máximo. Vale, buenísimo. Cuando usted estaba comentando con lo de la oferta agregada y la demanda agregada, había una parte donde había mencionado que la demanda agregada no se movía a la izquierda porque no tomaba en cuenta la caída de los salarios del sueldo mínimo, ¿no? Si se acuerda. Yo lo que pensé cuando estaba mencionando eso es que tal vez la demanda agregada no se mueva completamente por el hecho de que los venezolanos también
no se apoyan mucho en el salario mínimo, sino que busquen también otras alternativas para subsistir, y tal vez por eso es que no caiga la demanda agregada. No sé, yo quería plantearle ese análisis, no sé si sea algo correcto pensarlo así o sea... Claro, ahí el punto que yo estaba tratando de hacer era que así como la oferta agregada se puede desplazar a la derecha o a la izquierda, la demanda agregada ciertamente también lo hace, ¿no? Pero en el caso venezolano, acuérdate que hay un porcentaje importante de la población que percibe salario mínimo, ¿ok? O que percibía salario mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida en que tú ese salario no lo ajustes, el poder de compra de esos consumidores comienza a deteriorarse. Entonces, es básicamente una demanda agregada que se está contrayendo, se está desplazando a la izquierda, ¿no? Entonces, eso era un poco para decir que cuando nosotros hemos visto importantes recesiones, también hay que considerar que parte del problema no solo es la oferta, sino también podría ser en parte la demanda, ¿no? Es decir, es como, míralo al inverso, el proceso de recuperación. Si tú quisieras recuperar la oferta agregada, tú tendrías que resolver un montón de problemas, digamos, sobre las condiciones de los productores, ¿no? O sea, cosas que estabilicen y que les den condiciones a los productores para que ellos estén dispuestos a aumentar la producción en el país. Pero si, por otro lado, tú no tienes una demanda suficientemente grande, pues esa oferta nunca se va a materializar, ¿no? Entonces tú también necesitas ir recuperando los niveles de salario real para poder resolver el problema. Eso es un poco para decir que a veces pensar la gente, justamente, porque dice, el Estado es el único empleador, y el Estado, una forma de controlar la cantidad de dinero es no pagando sueldos mínimos o dejando que el sueldo mínimo no valga nada, ¿no? Pero bueno, es una discusión un poco más complicada. Solamente quería poner, digamos, ese punto de reflexión sobre la importancia de la capacidad de compra de los consumidores, ¿no? Vale, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy y por su presentación. De nada, Máximo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quisiese compartir en este momento? Recuerden que aquellos que no quisiesen hacer preguntas directas, podrían hacerlo también a través del chat. Ajá, aquí Andrés escribió algo. Sabiendo que el Banco Central carecía de independencia en el plano de operaciones de divisa por la creación de entes de control de cambio, ¿qué tanto hubiese cambiado la situación cambiaria si el Banco Central tuviese control sobre las operaciones de divisa? Bueno, eso es una pregunta complicada. A ver, porque, claro, el hecho de que alguien más decida cuántas divisas se venden, lo que hace es complicar el problema, ¿no? Del control de la cantidad de dinero, ¿no? Tal vez en un banco central, en ausencia de control de cambio, bueno, es que tendríamos que pensar en un marco de ausencia de control de cambio, que hubiese pasado en ausencia de control de cambio, no lo sé, ¿no? Lo que sí habíamos visto es que en el pasado, básicamente lo que se observaba era que durante el aumento de los precios del petróleo tenías una creación muy importante de dinero, y después cuando esos precios del petróleo dejaban de subir y el Banco Central empezaba a vender muchas divisas para evitar la depreciación del bolívar, pues en ese momento después tú observabas una contracción en la cantidad de dinero, ¿no? Importante. Entonces, bueno, es posible que igual esos patrones los hubiésemos seguido viendo, ¿no? Pero es difícil pensar en ese contrafactual. El punto de todos modos es sencillo, ¿no? Yo lo que trato de decir es que es difícil pensar en independencia si no hay las condiciones mínimas para el control de la cantidad de dinero, ¿no? Ese es el mensaje fundamental. Entonces, uno lo que tienes que hacer es tener un marco regulatorio que te permita al menos que el Banco Central pueda controlar esa cantidad de dinero. Si después termina siendo o no independiente, bueno, eso ya es un poco más complicado.
Así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea que quisiese expresar? No tienen que ser preguntas complicadas, muchachos. Pueden, si tienen dudas sobre, dije muchas cosas, hablé demasiado, pero si tienen dudas sobre algún elemento, pues no tengo problema en repetir. ¿Ok? En cuanto a, por ejemplo, la dependencia nuestra de las importaciones y digamos, ese efecto sobre la producción nacional, ¿podrías ampliar un poco más tu visión sobre eso? Digamos, no lo tocamos mucho acá, no lo tocaste, pero si hay algo allí, digamos, que podría estar incidiendo en un contexto de caída de los precios del petróleo y de reservas internacionales. A ver, el tema la idea esta de que las depreciaciones reducen la productividad total de los factores, esa idea allí, creo que te refieres a esa. Allí fundamentalmente hay varios trabajos, pero hay un trabajo empírico que hace Gita Gopinath, que es la actual presidenta del fondo, y otra persona que no me acuerdo, sobre el caso argentino, ¿no? Y ellos a través de data microeconómica, ellos logran mostrar que esa reducción en la variedad de importaciones que hubo cuando el ajuste argentino, ¿te acuerdas? Cuando ellos salen de la caja de conversión, ¿qué año fue eso? Siempre se me olvida el año, en el 92, 93. 2002, 2003, perdón. 2002, exacto, en los 2000. Cuando ellos salen de la caja de conversión, hay una caída muy importante en las importaciones y ellos registran también, no solo en las importaciones, sino en la variedad, ¿no? Entonces hacen un trabajo microeconómico. Y ellos lo que ven es que esa caída en la variedad estuvo asociada a una caída en la productividad y dicen que ese elemento nada más logró explicar gran parte de la recesión que se vio en ese tiempo, ¿no? Entonces, ciertamente es un problema porque, digamos, si tú dependes de muchos insumos, pues el problema de las fluctuaciones de la cantidad de insumos que tú importas y de la variedad se amplifica, ¿no? Porque no solo es que vas a producir menos porque tienes menos insumos, sino que además eres menos productivo, ¿no? Entonces, claro, allí cuando ese elemento se suma, digamos, en escenarios de caída de importaciones, los efectos recesivos son bien grandes, ¿no? Así es. Pero bueno, eso, yo lo que creo es, de todos modos, que los países que en general puedan, que tienen muchas necesidades de importación de bienes, en general también van a ser países que van a tener muchas necesidades de financiamiento. Aquí lo interesante es que probablemente las necesidades de financiamiento se unen con ese mecanismo. Sí, es cierto, las dos cosas como que van unidas de una manera perversa. Exacto. Bueno, oye, ¿alguna pregunta adicional? Creo que, bueno, que de verdad la presentación estuvo bastante amplia, bastante precisa, clara. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te invitamos a una próxima oportunidad para que vuelvas a tu casa de estudios. Seguro, ¿no? Claro que sí. Gracias a ustedes y bueno, nada, ahí quedan los artículos de debates, que hay un par de artículos que hablan sobre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, chévere. Entonces, Muchísimas gracias, profe. Y de parte de toda la Escuela de Economía, bueno, lamentablemente la profe María Alejandra no se pudo conectar, pero estoy segura que está muy orgullosa de toda la conferencia y que bueno, ya va a estar grabado, ya está grabado y lo vamos a publicar en el canal de YouTube de la escuela. qué bien. Ok. Muchísimas gracias. Voy a salir por televisión, no sabía. Sí, la edición digital. Muy bien, muy bien. Le estoy colocando el link al profe Omar Mendoza en los próximos días, que se lo haga llegar a usted también. Ok, muchísimas gracias, María Fernanda. Así será. Bueno,
Me despido entonces. Bueno, muchas Bueno, gracias y gracias. bueno, Disfrutando feliz la serie tarde de a todos. seminarios. Seguro. Chao.